Carlos Heller preside la estratégica Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, por donde se le da curso a las leyes como la restauración de la sustentabilidad de la deuda pública, que el ministro Martín Guzmán envió al Congreso para renegociar con más poder la deuda externa en dólares con legislación extranjera. Esperan tener el tema encaminado al 31 de marzo, para recién ahí enviar una nueva ley de presupuesto 2020 que nuevamente tendrá a Carlos Heller como protagonista. Fue Néstor Kirchner quien lo hizo entrar a la política, pero nunca fue peronista, a pesar de haber nacido un 17 de octubre. Su origen ideológico fue el marxismo, pero es el presidente del tercer mayor banco privado de la Argentina, Credicop. Carlos Heller, una rara avis. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir. Estás muy requerido, más que nunca en la vida. No sé si más que nunca en la vida, porque si yo hago memoria, bueno, algunas épocas cuando era dirigente de Boca, por ejemplo, la demanda era muy grande. Pero sí, digamos que es una etapa en que hay mucha demanda de los medios, porque están pasando cosas, pasan muchas cosas, y entonces... En economía. La economía está en el orden del día todo el tiempo. Empecemos por ahí entonces. ¿Es necesario que haya una ley para que el gobierno lleve adelante una renegociación de la deuda? Déjame que te lo conteste con una reflexión. Venimos de 4 años en los cuales el Parlamento o la oposición de entonces pidió insistentemente que el tema de la deuda tuviera tratamiento parlamentario. Ponernos a discutir hoy si es necesario o no parece innecesario. Yo te podría decir, ¿y qué daño le hace que el ministro de Economía vaya a negociar con el aval del arco político, que es mucho más que la representación propia, diciendo, vengo a representar al conjunto de la sociedad, al conjunto de los intereses de la Argentina, y tengo una representación mayor? ¿Cuál sería la pérdida? Al contrario, la pregunta iba por ese lado. Claro. Si es necesario, decir si agrega... Yo creo que agrega valor sin duda. Agrega valor sin duda. Y además restablece una cosa que creo que vos valorás mucho y yo también. El funcionamiento de las instituciones, la división de poderes, algo que se reclama permanentemente. Cuando uno habla de un país normal, cuando uno habla de una democracia que funcione eficientemente, una de las primeras cosas es que los poderes funcionen cada uno como tiene que ser. Y el hecho de que formes parte, por ejemplo, de un proyecto político no significa que tengas que tener acompañamiento automático de cada una de las cosas que se plantean, y la existencia de un poder legislativo que analiza, pregunta, sugiere, etcétera, solo agrega valor y solo, digamos, enriquece la democracia. Así que yo lo veo así. Y puede ser también que al mismo tiempo tenga otra utilidad, que es enviar un mensaje a los acreedores respecto al marco de la negociación. Seguro, por eso dije, una cosa es el ministro de Economía con toda su representación, y otra es el ministro de Economía que va con una ley que aprobó el Parlamento. Me refiero específicamente a que tiene que salir con 2 de 3, ¿no? O monto de la deuda o tasa de interés o plazo. Eso es lo que dice el proyecto, que está referido a la Ley de Administración Financiera, que es una vieja ley que creo que viene del año 1982, aunque ha tenido sucesivas modificaciones, pero que en eso no ha cambiado, y que dice que el Poder Ejecutivo está facultado a reestructurar, renegociar, etcétera, siempre y cuando, digamos, el país resulte beneficiado de esa negociación, y entonces dice en plazo, monto y o intereses. Pero bueno, ya le está indicando a los acreedores de que para que sea aprobada una renegociación de la deuda tiene que haber una reducción de la deuda en alguno de estos 3 elementos. Claro. El valor actual o la tasa de interés. Que siempre es una reducción. Claro, siempre es una reducción. Sí, una reducción. Porque el corrimiento de los plazos, yo a veces le explico a alguno, dice, ¿por qué es importante? Bueno, yo le digo, mira, si a vos te ponen un cerdo acá y te dicen, comételo, imposible. Ahora, si te dan 3 meses, 6 meses para comerlo en porciones, seguramente que vas a poder. Parece muy sencillo el ejemplo, pero quiero decir, no es lo mismo una deuda que vence en los próximos 180 días que una deuda que se distribuye en un largo tiempo, luego de un periodo de gracia, y que va a ser amortizada con recursos genuinos que se supone que la nación debe generar a partir de liberar determinados recursos para que eso sea posible. ¿Vos qué preferías de los... ¿Cuál 2 de los 3 vos preferirías?
No tengo que contestarte eso. Porque, claro. ¿O qué sería bueno para la Argentina? Bueno, por eso. Pero no. Los periodistas a veces tienen una gran ansiedad que quieren tener la respuesta antes que se produzca el hecho. Pero el que va a negociar va con un plan, pero no puede exponer el plan. Porque en definitiva está diciéndole a la contraparte por lo que va. Probablemente, si yo fuera el negociador, yo iría por todas las variantes. Yo pediría lo máximo que beneficia al interés que represento. ¿Y en qué orden de prioridad? Yo creo que el corrimiento de los vencimientos es indispensable porque es imposible, aunque hubiera una quita, con quita no se puede pagar como inmediatamente está definido el cronograma de pago. Por lo tanto, yo diría, el corrimiento de los vencimientos es condición sine qua non para la negociación. Luego, la baja de los intereses o la quita del monto del capital tienen el mismo efecto, digamos. Habrá que ver también a la contraparte qué es lo que le conviene más desde el punto de vista de su presentación, de sus balances, de cómo eso juega en el valor que esos bonos tienen en los mercados, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que tener claro es que si yo tengo una deuda a un X plazo, a una tasa de interés, y la tasa de interés se reduce a la mitad, el valor real presente de esa deuda se achicó. Exacto. Decime, y el hecho de que la provincia de Buenos Aires haya anunciado la posposición del pago de su primer vencimiento, que ya Guzmán dijo que estaba coordinado con la estrategia nacional, y el plazo perentorio, estamos al 5 de febrero, que si no se acepta se entra en default. ¿Qué efecto crees que puede tener en esto? ¿Qué actitud optimista o pesimista tenés respecto de que llegue al 5 de febrero con un acuerdo de los acreedores? Yo creo que se va a llegar a un acuerdo, porque además la primera cosa que a veces no reparamos es que lo que se está pidiendo es muy poquito. No solo porque el monto es muy chico, sino que se está pidiendo correr a mayo este vencimiento. En el pedido que hace la provincia de Buenos Aires no hay incluida ninguna negociación de reducción de nada. Dice, mire, la nación está negociando su deuda, permítanos negociar la nuestra una vez que la nación tenga establecida cuáles son las reglas del juego para que podamos encuadrarnos en esa misma línea. En realidad se está pidiendo diferir 90 días un vencimiento, parece una cuestión mínima. Uno debería pensar que si existe una contrapartida de buena voluntad, ese acuerdo se va a lograr. Yo tengo optimismo que finalmente ese acuerdo se va a lograr, porque lo que se está pidiendo es muy poco. Creo que a los acreedores no les beneficiaría entrar en una situación de default por ese monto, sin antes esperar cuál es la negociación que el país hace, porque esa negociación que haga el país también va a marcar la viabilidad de la negociación que tienen que hacer las provincias. ¿Y ves viable que se llegue al 31 de marzo, como aspira Alberto Fernández, a tener encaminada la renegociación de la deuda nacional? A veces la viabilidad te la determina la necesidad. La Argentina no puede tratar un presupuesto si primero no resuelve el problema de la deuda. Es tal magnitud la que tiene la deuda el costo de la deuda que tiene. El costo de la deuda, que es imprescindible tener eso resuelto antes. Entonces, la primera resolución que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue prorrogar la vigencia del presupuesto y no tratar el nuevo hasta tener cubierta la negociación de la deuda. Entonces fijó un plazo de 31 de marzo, para que además inmediatamente luego podamos tratar el presupuesto, que es la guía del proyecto de país que se quiere llevar adelante. Esa es una herramienta fundamental para la gestión, pero sinceramente con el peso que tiene el tema de la deuda, sin resolverlo previamente, discutir el presupuesto sería casi una ficción. Y además al mismo tiempo estamos hablando nuevamente de que si la provincia corre hasta mayo, tiene que estar resuelto en marzo, porque si no se entraría en un default en cadena. Así es. Y vos decís, la necesidad me hace optimista, porque cuando uno necesita no le queda otra alternativa. ¿Y cómo ves la contraparte? Es decir, la necesidad que tiene la Argentina, ¿será aprovechada por la contraparte para hacer una negociación más fuerte? ¿Crees que por el contrario la necesidad que tiene la Argentina hará reflexionar a la contraparte? ¿Qué clima en el mundo financiero internacional, con tu experiencia, vos percibís? Yo primero creo que el default no le conviene a nadie. Es decir, excepto a los buitres, cazadores de oportunidades, digamos, a los habituales tenedores de bonos no les conviene el default, porque yo a veces, Jorge, hago una pregunta.
Si Argentina les pagara, ¿qué harían esos fondos con los fondos que recibirían de la Argentina? Saldrían inmediatamente viendo a quién se lo prestan, porque no se lo van a llevar para guardar, no quieren cobrar para ponerlo en la caja de seguridad. Uno podría decir que la deuda argentina ha sido contraída en condiciones de suposición de que va a haber problema de pagar, y por eso se pactaron tasas de interés que son absolutamente inusuales hoy en el mundo. Vos sabés que hoy el mundo atraviesa por una etapa de exceso de liquidez, tenemos tasas negativas, cosas así, y entonces cuando vos ves a Argentina con bonos al 8%, al 9%, al 7,5% y demás, bueno, eso no puede ser. Evidentemente, el acreedor negoció diciendo voy a tener dificultades y no me van a pagar. Lo que tenemos que llegar a convencer que vamos a llevar adelante un proyecto que va a ser capaz de generar los recursos para que un crédito en plazos y tasas normales pueda efectivamente ser pagado, y ese es el mejor negocio del acreedor, porque el acreedor, si vamos al default, lo primero que tiene que hacer es castigar la deuda. A ningún acreedor le interesa que en su balance se refleje, porque eso son normas, entonces hacer juicio, etcétera. Vos decías, el acreedor asumió que no le iban a pagar. ¿Vos crees que si hubiera ganado Macri la situación sería la misma? Bueno, la situación es la misma. Yo, en mi imaginario, y acá entro en la subjetividad, pienso que el gobierno anterior tomó deuda de una manera irresponsable, con un cronograma de vencimientos tan irresponsable que no llegaron al 10 de diciembre y tuvieron que reperfilar ellos. Mira, si uno tuviera que definir la gestión anterior, yo te diría, antes de irse tomaron 3 medidas que están en la antípoda de lo que decía que vinieron a hacer. Restablecieron la obligación de liquidar las exportaciones en un plazo de 30 días. Pusieron un control de cambios mucho más extremo que el que en cualquier momento de la historia se registre, $200 por mes para personas y nada para personas humanas y nada para personas físicas, y anunciaron la necesidad de reperfilar los vencimientos. Es una palabra mucho más elegante que otras, pero reperfilar quiere decir, traduciéndolo, que con el perfil que está la deuda no se puede pagar. Mi pregunta es más contrafáctica y apelando a tu honestidad intelectual de siempre. Imagínate que hubiera ganado, no hubiera perdido en las PASO, y el gobierno hubiera sido reelecto. ¿La situación de la deuda sería la misma? Sí, porque el efecto sobre la economía es el mismo. Yo podría suponer, también contrafácticamente, que el gobierno pensara que tendría una relación más amigable con los acreedores, que le podría hacer más fácil esa negociación. Pero es insostenible la situación. Yo creo que si no tomamos conciencia... O sea, el gobierno de Macri, si hubiera sido reelecto, hubiese renegociado los plazos, quizás sin quita, y finalmente hubiera sido una bomba de tiempo para algunos del futuro más adelante. Para sintetizarlo. Para sintetizarlo podríamos decir que está bien. Cavallo dice que la deuda no es el principal problema de la economía argentina. Me contabas que habías leído el reportaje. ¿Coincidís con lo que él dice? ¿No? En general no. Es decir, es difícil agarrar una frase o un concepto en particular. Yo te diría, yo estoy de acuerdo con Cavallo, que lo más grave no es la deuda, sino las consecuencias de la deuda. El problema no es la deuda en sí misma. Y o las causas. Y las causas y las consecuencias. Entonces yo diría, mira, no, el problema más grave que tiene la Argentina hoy es... ¿Pudiste coincidir con Cavallo? Bueno, no tengo problema. El problema más grave que tiene hoy la Argentina es el hambre, el desempleo, la exclusión, es decir, esta barbaridad de los escenarios que tenemos por delante, de que sea necesario en la Argentina poner en marcha un plan para mitigar el hambre. Entonces, ese es el problema más grave. Y por eso el gobierno es el plan que pone en marcha de arranque, mientras negocia la deuda, mientras hace un montón de otras cosas, y dice, bueno, hay algo que no puede esperar. Hay gente que no come, hay gente que está en situaciones gravísimas. Coincido, y tenemos un capítulo de cada uno de estos temas. Déjeme agotar el de la deuda. Sí. Vos escribiste en diciembre, te voy a leer textualmente, hay muchas posibilidades de concretar un acuerdo por la deuda pública, con un periodo prolongado de gracia de intereses y capital, que dará oxígeno fiscal al gobierno hasta que se haya recuperado la economía y la situación social. O sea, sos muy optimista. Sí.
Yo creo que en la medida que el gobierno expone claridad y creo que lo está haciendo, no veo razón por la que los acreedores no buscarían también de llegar a un acuerdo razonable, en el que van a tratar de que el plazo sea el más corto posible, que la quita de los intereses sea la menor posible, porque es una negociación. Y en esa negociación, la dramatización de decir la deuda es gravísimo, el principal problema, no se puede pagar, es la contraparte que también para negociar mejor la mayor cantidad de quita, la mayor reducción de interés y la mayor extensión del plazo. No, porque no es una dramatización, es una realidad. No hace falta dramatizarla, hay que contar solo la realidad. Yo muestro el Producto Bruto argentino achicado en estos 4 años, los ingresos fiscales, el peso de la deuda. ¿Sabés cuánto crecieron los intereses de la deuda en el 2019 frente al 2018? 86%. Casi se duplicó. Entrando en esa relación de proporciones que a vos te gusta, que los números a veces pueden no decir nada, pero la relación de proporción ayuda a comprender. Nunca dicen nada si no los referís a algo. La deuda en relación con el Producto Bruto se duplicó. Sí. Pero en términos absolutos aumentó el 30%. Porque se achicó el Producto Bruto. Lo que quiere decir que el problema es que se achicó el Producto Bruto. El problema son las dos la deuda cosas. es un síntoma. Claro. El problema es que se achicó el Producto Bruto, no la deuda. A ver, déjamelo decir de otra manera que tal vez vamos a coincidir. Si Estados Unidos tuviera la deuda externa que tiene la Argentina, diría no tiene deuda. Exacto. Porque siempre es un tema de relación de magnitudes. Si la Argentina, la deuda nominal le creció un 30%, pero el Producto Bruto se achicó un 5%, el peso de la deuda sobre el producto pasó del 50 y pico al 90 y pico. El último dato que hay es que la deuda es el 90 y tanto. Estamos por llegar al 100. Estamos cerca del 100%. Eso es un número pesado. Que podría bajar a casi la mitad. Si la Argentina creciera el doble. Bueno, si se recuperara el producto en dólares, porque obviamente cuando decimos la relación no estamos siendo justos, porque la Argentina no es la mitad de lo que era. La Argentina, la deuda, Jorge, tiene creo que 55 y 45, ¿no? En pesos y en dólares, claro. Lo que estamos tratando es exclusivamente la negociación de la deuda en dólares bajo legislación extranjera. Sí, porque bajo legislación argentina se podría corregir con un decreto. Porque lo bajo legislación argentina se puede resolver de otra manera, así es. Y la deuda en pesos está dicho que va a seguir siendo pagada normalmente, como está contraída. Porque hay otro fenómeno que vos conocés igual que yo. En la normalidad del funcionamiento del mundo financiero, las deudas no se pagan, el capital no se paga nunca, se renueva con otra colocación de bonos y se pagan los servicios. Que era la expectativa, supongo, que tenía Macri, claro, si ganaba. Si ganaba, sí. Pero parece que, quiero recordarte que hace 1 año y pico, o 2 años ya, que Argentina no logra hacer una colocación de bonos, y que el argumento esgrimido en el año 2018, en abril, mayo, cuando va al fondo, es que se le habían cerrado los mercados. Ahí te diría que a Macri le pasó algo parecido que a Cavallo. Yo recordaba, cuando lo leía el otro día, lo leí y lo miré, tengo una imagen de Cavallo volviendo de la negociación con el Fondo Monetario, cuando dice, no nos dan más. El gobierno de la Rúa, que puso primero a López Murphy, tuvo todo el problema que tuvo con López Murphy, recurrió a Cavallo suponiendo que el prestigio internacional de Cavallo abriría las puertas a acceso a financiación. Y encontrás una similitud con lo de Macri. Macri creía que el prestigio de Macri... Claro, cuando las relaciones técnicas no dan, el prestigio no alcanza. Otro tema relacionado con esto es la tasa de interés, ¿no? La deuda de hoy es casi el doble, 90% del Producto Bruto, contra la mitad hace 4 años. Ahora, el déficit fiscal primario hace 4 años era de 4,2 y no hoy es cierto. Es 0,4. No es cierto, disculpe. Todo el mundo discute, tampoco sería cierto el déficit. ¿Cuál es tu déficit fiscal del 2015? Déjame decir una cosa. Después, si vos querés, yo entro en estas carpetitas que siempre andan conmigo y te muestro 2 documentos hechos en la gestión de Macri. Uno, el prospecto del bono a 100 años, que creo que alguna vez ya te lo mostré. Sí. Y otro, un informe de febrero del 2019 de la Argentina. 1.8. 1.8. Y el financiero,
3.9. Exactamente. Esto es lo que el gobierno de Macri dice que había en el 2015. 1.8 de déficit primario y 3.9 total, porque los intereses eran muy pocos, porque la deuda era mucho más chica. Ellos bajaron el primario, dicho entre paréntesis, ayer salió en todos los diarios. 0,44. No, ese 0,4 tiene un enorme maquillaje. El pase de la lotería a la ciudad. Claro, porque vendieron activos, vendieron joyas de la abuela y las pusieron como ingresos fiscales y está mal. Eso es un artilugio porque no es un ingreso. Si no hubiera sido 0,90. Si no hubiera sido casi 1. Casi 1. Pero cuando le sumás el financiero, está cerca de 6. Es decir, que el déficit fiscal real, porque ese artilugio de hablar del primario no tiene mucho sentido, porque el financiero es lo que tenés que pagar. ¿Qué han hecho acá? Un brutal ajuste del gasto primario, porque el ingreso aumentó muy poquito, un brutal ajuste del gasto primario que sirvió para pagar el crecimiento sustancial que tuvieron los intereses de la deuda, que se tomó no para financiar obras que hubieran aumentado la capacidad productiva, sino para financiar o pagar otras deudas o financiar fuga de capitales. Hablando de fuga, vamos a decirlo con la prudencia del caso, formación de activos externos. Porque no te olvides que durante casi toda la gestión de Macri era libre la compra de dólares y la remisión de esos dólares al exterior. Entonces llegamos a que en el 2019, último año de la gestión, en ese solo año se formaron activos externos por casi 27.000 millones de dólares entre enero y noviembre. Y en los 4 años de la gestión, casi 90.000 millones de dólares de activos externos. Me permito decir, como una reflexión, que eso es dinero que ha sido restado de la capacidad productiva del país, porque antes eso es ganancia, de algún lado salió, porque que yo sepa, estuve viendo las hermosas imprentas que vos tenés, pero dólares ahí no hacen. No, imprimimos otras cosas. Otras cosas, pero entonces, para generar dólares, vos tenés que tener recursos genuinos, tenés que tener... El problema de la restricción externa ha sido históricamente una de las grandes limitantes. Para compararlo, que ha tenido quiero invitar a Heller. 90.000 millones en estos 4 años. Los 4 años de Cristina, últimos 4 años de Cristina. ¿La mitad? Menos de la mitad. Mucho Entonces, menos. hay una problemática intrínseca de los argentinos, sí, claro, respecto de la generación de activos externos. Sí. ¿No? Y me permite decir que yo vengo sosteniendo desde hace tiempo, pero esto ahora que estamos en esta discusión con bastante énfasis, que si la Argentina no logra desdolarizarse y desindexarse, todo va a ser extremadamente difícil. Es decir, que hay 2 grandes rubros. Lograr desdolarizar la economía, y es decir, que yo no miro el sueldo y automáticamente lo convierta en cuántos dólares, o si me compro una camisa diga cuánto me costó. Están unidos una cosa y la otra, porque con una inflación de esa magnitud a veces tomar conciencia del valor. Porque en los 4 años de Macri hubo una devaluación del 500 y pico y la inflación fue de 300. Por lo tanto, en dólares algunos están diciendo que sus precios están atrasados y están reclamando más actualizaciones porque creen que han quedado desactualizados. Entonces, nosotros tenemos que poder intervenir en la estructura de costos, por ejemplo, de cuestiones básicas, los servicios públicos. Si yo defino que un servicio público es un derecho, tengo como Estado derecho a intervenir en cómo se conforman los precios de esos productos que tienen que guardar relación con lo que la gente puede pagar. El otro día un periodista le preguntaba a Alberto Fernández, decía, pero la nafta está más barata que en Nueva York. Es decir, pero en Argentina no, la gente no gana como en Nueva York. Entonces, para que la nafta cueste como en Nueva York, los argentinos tenemos que ganar como en Nueva York, si no, el tema termina siendo Ahora, Carlos, una persona un ajuste. De tu conocimiento sabe de que hay bienes que son transables y que si tienen un valor internacional, relativo, y al mismo tiempo que podés no tener inversiones para desarrollar esos... Lo discuto. Yo lo discuto. Esos servicios públicos. Bueno, a ver. Si la Argentina tuviera que importar petróleo o gas, ese petróleo o gas que importa tiene un valor internacional del que no me puedo sustraer. Ahora, si lo Pero produce... si lo saco del subsuelo y la mano de obra es argentina,
y los impuestos son nacionales y demás, yo puedo tener un costo argentino de producción de petróleo o de gas o de electricidad y una rentabilidad razonable para quien lo produce que haga que sea factible. Yo discutía el otro día con un periodista especialista en temas energéticos, cuando se produce este tema del asesinato del general iraní, el bombazo que mete Estados Unidos, subió inmediatamente el precio del petróleo. Entonces él decía que tenía que subir acá. Y yo digo, ¿por qué tendría que aumentar la ganancia de las empresas petroleras en la Argentina porque tiraron una bomba en Irak? Si nosotros no importamos petróleo, ¿por qué ese fenómeno se tendría que convertir en un aumento de la rentabilidad de las petroleras? No aumenta el petróleo, no aumenta la nafta en Europa o Estados Unidos inmediatamente. Perdón, aumentó y bajó a los 2 días. No, pero no la nafta, aumenta el petróleo. El petróleo. La nafta ya sé. Otras cosas. Ya sé. Ahora, vos podrías plantear frente a esos dos discusiones técnicas. Una, el recurso puede estar en la Argentina, pero hace falta inversión extranjera que venga a la Argentina para hacer posible su extracción. Sí. Punto número 1. Y punto número 2, si la Argentina necesita divisas, podría exportar también recursos si los consume de una manera poco valiosa. Entonces hay un equilibrio, ¿no? La economía es una homeostasis de todos los elementos. De acuerdo, pero voy a decirlo de otra manera. Primero, las empresas petroleras pueden hacer negocio en los países donde hay petróleo. Porque no es, me voy de la Argentina y me voy a tal lado, porque si no hay petróleo, no hay negocio. Segundo, es posible que pueda haber negocios más rentables que otros. Yo no dije que tendríamos que crear un esquema de trabajar a pérdida, porque entonces es imposible. Pero tal vez podamos crear un esquema donde podamos negociar y discutir una rentabilidad razonable que sea compatible con los precios que la industria nacional puede pagar por esos insumos, porque todo esto es una cadena, porque si vos me agarrás un eslabón de la cadena, me decís, no, pero esto tiene que tener precio internacional. ¿Sabes qué? Creo, Carlos, conversando en esto, que el tema es el equilibrio, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo, cualquiera de los extremos termina siendo inviable. Pero vos fíjate que finalmente la operación ha sido un éxito, pero el paciente murió. Sí. Entonces no tenés déficit fiscal, pero está todo el mundo arrasado. Es decir, en cada cosa tiene que, o te quedaste sin energía, porque la regalaste. Sí, señor. Pero por eso ni una cosa ni la otra. Ni un país que produzca gas para exportárselo a Chile porque se quedó sin industria y entonces le sobra gas porque acá bajó el consumo, que fue lo que pasó en los 90. Es decir, se esgrimía, se mostraba como un gran logro que hicimos un gasoducto y que le vendíamos todo el gas a Chile, porque la caída del consumo de gas local fue exponencial como producto de la recesión y de la destrucción industrial que hubo durante esos años. Entonces, yo quiero energía para abastecer a un país que le crezca su industria, que aumente la producción local, que ocupe más mano de obra nacional, porque ese es el proceso virtuoso. Entonces, en ese equilibrio, así como uno podría decir que Macri se excedió en la dolarización, ¿el gobierno anterior se excedió en el consumo de los recursos naturales a un precio que no tenía posibilidad de reponer? Yo creo que en el proceso anterior hubo un déficit, que es que no se logró establecer un cuadro tarifario donde las tarifas de los servicios públicos tuvieran más relación con la real capacidad de pago de cada segmento de la sociedad. Y esas tarifas uniformes tal vez encerraban una enorme injusticia, porque había muchos de nosotros que estábamos recibiendo un subsidio que no necesitábamos y eso tenía un costo fiscal innecesario. La solución de aumentarle a todos por igual deja afuera de la posibilidad de consumir a un montón de gente, por lo tanto está mal también. Entonces vos tendrías, hoy con la tecnología disponible, te lo voy a decir de una manera exagerada, uno podría tener un cuadro tarifario de agua, luz y gas, donde cada uno pagara por el barrio que vive, la cantidad de metro cuadrado que tiene la vivienda, el ingreso del grupo familiar. Una polinómica. Exactamente. Carlos Heller viene haciendo las mismas críticas a lo que Joseph Stiglitz llamó el fundamentalismo de mercado. Es adversario ideológico de Macri en la política y en el fútbol desde la época que estaba en Boca, club del que fue vicepresidente inmediatamente antes de que Macri asumiera la presidencia. Espejos invertidos de vidas paralelas. Carlos, a veces te recuerdan tu pasado marxista, te lo ponen en esos términos. ¿Vos crees
como cree, por ejemplo, Kicillof, que con la informática actual, la ex Unión Soviética y la economía planificada hubieran podido sobrevivir, porque en lugar de tener la Gosplan con matemáticos haciendo cuentas más o menos casi a mano, se podría haber establecido una economía planificada con un sistema de distribución del costo tan eficaz o mejor que el mercado? Sí, yo estoy convencido. Yo soy una persona que sigo creyendo en las regulaciones. Miro el mundo y diría, hoy el mundo que yo me imagino es más bien el que veo que plantea Piketty, por ejemplo, que es un capitalismo con regulaciones. Lo que creo que es un fracaso absoluto es el capitalismo de mercado, porque lleva a situaciones insostenibles. Y también el de Stiglitz. Mi pregunta es si vos crees que se podría, con la informática, hacer una economía planificada al modelo de la Unión Soviética, distribuyendo los recursos con la misma eficiencia o más que el capitalismo, que un capitalismo social, que un capitalismo progresista. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, no voy a esquivar la pregunta. Sí, creo que sí. ¿Lo ves como un futuro, que en el futuro de la humanidad eso pueda ser una alternativa al capitalismo, informática con economía planificada? Si yo pienso que el sujeto final de la economía es el ser humano, tengo que pensar que toda política que permita asignar los recursos de una manera más justa y equitativa es la mejor de las políticas. Si nos remitimos al problema de la historia, en definitiva ahí hubo una confrontación entre el capitalismo y el llamado campo socialista, que entre otras cosas tuvo el componente de la carrera armamentista, que insumía enormes proporciones, tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética, con la diferencia que Estados Unidos era tal vez un porcentaje más chico y le pesaba menos. Pero te pido que recuerdes que incluso en aquellos años se llegó a cuestionar el liderazgo de Estados Unidos de lo que llamaba el mundo occidental, y se empezó a hablar de Alemania, de Japón, etcétera, etcétera, como potencias alternativas, porque el enorme esfuerzo del gasto militar norteamericano lo había llevado a postergar un montón de otras cuestiones que afectaban el desarrollo de Estados Unidos. Efectivamente, en la pelea ganó el capitalismo y el otro sistema no pudo ser sostenido. ¿Qué hubiera pasado si hubiera contado con más recursos o si no hubiera tenido que enfrentar? O si no hubiera existido computadora, para ponerlo en términos concretos. A mí me cuesta creer que las computadoras solas resuelven las cosas. Yo creo que la eficiencia... El mercado es un sistema de comunicación. Sí. ¿Con otro sistema de comunicación se podría haber sustituido el mercado? Insisto, cualquier sistema requiere gestión eficiente. El mejor sistema, con las mejores intenciones que vos lo quieras plantear, como te lo quieras imaginar, si está mal gestionado, fracasa. Por lo que veo, vas a una síntesis entonces de los dos sistemas. Yo creo que, por eso digo, lo que veo hoy me hace pensar que hasta donde la vista me alcanza, ese capitalismo fuertemente regulado es el horizonte más previsible, más posible, y que podría traer alivio inmediato a la enorme cantidad de gente que hoy, en un mundo inmensamente rico, pasa enormes privaciones. Yo no quiero empezar a tirar números así, pero el otro día se publicó el informe de Oxfam. Viste que Oxfam es esta ONG que siempre que sucede Davos publica una serie de datos sobre la concentración de la riqueza, que es cada vez más agresiva. Bueno, ahí da algunos datos, hace algunas figuras. Dice, por ejemplo, si toda la humanidad se pudiera sentar sobre billetes de $100 en relación a su patrimonio, la inmensa mayoría del mundo estaría sentada en el suelo. Un hombre de clase media de un país rico estaría sentado en una silla y los 2.000 millonarios más ricos del mundo estarían sentados en el espacio, digamos, marcando la brecha. O que el 1% de la población mundial tiene el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Toma este dato, el 1% de la población mundial, el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. O que los 22.000 millonarios más ricos del mundo tienen una riqueza acumulada mayor a todas las mujeres del África. Son simbólicos los datos, pero te están diciendo que
que el gran problema hoy del mundo no es de producir riqueza, sino de distribuir riqueza. Y que si no se encara esa distribución de la riqueza de una manera eficiente, se va a seguir aumentando esta cuestión. Un dato ya más vinculado al sector productivo. Entre 1980 y 2016, en los países del G7, los grandes, el aumento del salario en términos reales fue del 3% y el aumento de los dividendos de las corporaciones 37%. No, nadie duda del nivel de concentración de la renta y el éxito del Capital del siglo XXI de Thomas Piketty. Claro. También Piketty, te digo, cuestionaba que el Producto Bruto no era la forma para medir correctamente el crecimiento de una economía porque era un financiero y no tenía en cuenta ni la amortización de la infraestructura, ni el consumo de las reservas. El verdadero crecimiento de un país se tiene que medir por el flujo, que es el Producto Bruto, más el stock, que es lo que vos consumís o generás de reservas naturales, ¿no? Completamente de acuerdo, teniendo en cuenta siempre que tenés que tener prioridades. Y que en las si prioridades, la gente se muere de hambre, el stock no sirve para nada. Claro, ¿para qué voy a tener stock y estar matando a la gente de hambre? Entonces este es el problema. Otro tema de la deuda, Carlos, es la tasa de interés, ¿no? Vos mencionabas que si Estados Unidos tuviera nuestra deuda no tendría deuda. El error de Macri y su gente era creer que podía convencer a los acreedores internacionales a que Argentina podía tener una tasa de deuda como los países desarrollados, entonces podía endeudarse y que no fuera un costo. Digo, para tratar de algo en la cabeza debían tener. Entonces, si vos tenés un país que puede endeudarse a tasas del 2% o del 3%, entonces la deuda deja de ser un problema. Claro, pero es que la Argentina se endeudó en volúmenes equivalentes a los de otras economías, pero a tasas enormemente más altas que las convirtieron en impagables, porque cuando renovás y por ahí metiste los intereses en el capital, no recibís más flujo, pero cada vez debes más plata. Carlos, para seguir la lógica que imaginaron ellos a fin del 2015, que en la medida del prestigio, lo mismo de Cavallo, cada vez se iban a renovar por una tasa menor y cada vez la deuda va a ser menos problema desde el punto de vista de su costo. Sí, pero para entender cuál fue su error de cálculo con la deuda. Una vez cuando yo era dirigente de Boca, y frente a un hecho puntual que tuvimos, un árbitro me llamó al día siguiente de un partido y me dijo algo así como, mirá, vi a la noche por televisión y quiero reconocer cometí un error grave, pero quiero que tengas claro que yo no soy un corrupto. Y yo le dije, yo no puedo asegurar que sos un corrupto, pero entonces está claro que sos muy ineficiente. Porque la magnitud de los errores o hacen a un interés premeditado o hacen a una incapacidad manifiesta. Porque no le podés errar por tanto. Digamos, los presupuestos es, como su nombre lo indica, presuponer lo que van a pasar. En esas dos del árbitro, me parece muy buena metáfora. ¿Qué crees que pasó con Macri y sus economistas? ¿Eran ineptos o malintencionados? A ver, tengo la imagen de Duhovne diciendo que en el 2019 la inflación iba a ser de un dígito. Cuando hicieron la reprogramación, después de que ya reconocían que le habían errado. Y yo no quiero entrar, vos sabés que yo no soy no soy un denunciador, no es lo que a mí me interesa. Ahora, si hay cosas que hay violaciones de la justicia, a la no, pero más allá de eso, vos, si no me equivoco, estás más con una tendencia a pensar que son ineptos. Sí, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Es decir, cuando hay negocios, es decir, la mezcla de los negocios con el ejercicio del poder es una cosa complicada. Y cuando se rozan los negocios de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos y demás. Estamos de acuerdo de que hubo muchos conflictos entre. Lo que digo es que la línea general, que lo que ellos creían que iban a poder, porque al mismo tiempo fracasar no hubiera sido buen negocio, lo ideal hubiera sido continuar.
la línea era que ellos iban a conseguir renovar la deuda cada vez con una tasa menor. Una falla ideológica, ¿sí? Esencialmente. Ellos creyeron que iba a funcionar. Claro, ellos creían que iba a funcionar, sí. Yo de al lado he discutido mucho con Sturzenegger y yo lo veía. Sturzenegger creía de verdad que eso iba a andar. Yo tuve una reunión con Sturzenegger que él vino a explicármelo, lo de los créditos UBA, y le dije, termina en un desastre, Federico, y no soy un gurú. Si ustedes tienen un programa que tiene como objetivo licuar el salario real, ¿cómo vas a hacer un crédito para vivienda a mediano o largo plazo atado a la inflación? Explota. Bueno, él me explicó que no, porque la ampliación de las cuotas y que explotó. Es decir, como esa debe haber infinidad de ejemplos de que la ideología actuó como un limitante para entender la realidad de cómo funcionan las cosas. Y podríamos decir que esa ideología está basada en lugares donde ha funcionado, aunque sea aumentando la injusticia, pero creando desarrollo. Digo, China es un ejemplo claro de que con un capitalismo que podría llamar en sentido neoliberal, ha sido, para el ciclo en el que estaba China, ha sido generador de riqueza. En la Argentina ni siquiera. Sí, ¿no? En la Argentina pero tiene un problema de desigualdad. A China un capitalismo neoliberal de ninguna manera, porque yo te diría, Jorge, que en China, por ejemplo, las multinacionales que se instalan en China, todas se asocian con el Estado tiene la mitad del patrimonio, todas se comprometen a reinvertir durante una cantidad de años las utilidades y recién después de esa cantidad de años empezar a llevarse utilidades para afuera. Es decir... Ok, toma India, si te gusta, pone India. Sí, entonces. Sí, no, porque yo China lo sigo bastante. Pero lo cierto en el caso de China es que la inequidad en la distribución de la renta es exactamente igual. No, mejoró notablemente. No, pero hay millonarios. Sí. Obviamente mejoró porque levantaste el piso. Pero la China de Mao Zedong, cuando inicia el proceso, era una China donde a la mañana los carros levantaban los cadáveres de los que se habían muerto de hambre y de frío en la calle, en el invierno. Y hoy China es un país que ha erradicado. ¿Pero por todo Mao eso. o por Deng Xiaoping? No, por todo. Yo te dije el punto de partida. Te dije, si querés lo discutimos. Pero yo te dije el punto de partida. Entonces, el modelo chino, que es un modelo interesante, complejo, si querés lo charlamos, pero nos vamos a ir del tema. Otra vez, exactamente. Otra vez. Yo te digo esto, Carlos. Lo único que quise decir que no acepto, no puedo dejar pasar que vos definas a China como una economía como la has definido, neoliberal. La palabra neoliberal en realidad es una metáfora, es decir, el capitalismo sin regulaciones de los últimos años. Claro, pero entonces, no es el caso chino. China lo que quiere es un mercado mundial sin regulaciones, porque quiere explotar la ventaja competitiva que tiene el neoliberalismo mundial. Muy bien. Pero del comercio mundial. Siguiendo en ese planteo, a lo que vamos es las consecuencias que produce la inequidad, donde el 1% más rico es cada vez más rico. Sí. Eso también se da en China, porque antes eran todos pobres. El 1% más rico en China es cada vez más rico. Y entonces lo que uno podría decir es de que eso que llamamos neoliberalismo como una metáfora de muchas cosas que son diferentes, en algunos países produjo un aumento de la inequidad en la distribución de la renta, pero produjo crecimiento. En la Argentina ni siquiera produjo crecimiento. O sea, no solamente hay un problema de inequidad, hay otro problema, aparece en la Argentina. Yo digo que en los países que estás dando como modelo, produjo crecimiento y reducción de la inequidad, aunque no la resolvió. Y en la Argentina produjo descrecimiento y aumento de la inequidad. Aumento de la inequidad se dio en todas partes. Aumento de la inequidad se dio en todas partes. Sí, no. Yo creo que hoy China es un país mucho más inclusivo que hace 80 años. Sí. A ver, entonces pongamos de acuerdo en la palabra inequidad. Lo que estamos diciendo es que el rico se hace más rico. La diferencia entre el más rico. El ejemplo que vos colocabas. Pero los modelos distributivos de China asegurando determinados mínimos, acá no están. Eso es lo que estoy tratando de decir, Carlos, que una cosa es que se aumente la diferencia entre el 1% más rico y el 10% más pobre, pero el 10% más pobre igual aumente. Claro, pero y otra cosa es que en la Argentina se empobrece. Pero el problema es que ya no es el 10% más pobre, es el 90%. Exacto, entonces, el problema es cómo va cambiando la mezcla. Ese 1% sigue siendo el 1%,
pero van desapareciendo las clases medias y las clases medias van pasando a engrosar el sector de la pobreza y los pobres van pasando a engrosar el sector de la indigencia, y entonces estás en una cosa loca de que un mundo que ha avanzado científica y tecnológicamente de manera exponencial, que produce bienes y servicios en muchísima mayor cantidad y calidad que antes, los distribuye inmensamente por eso, peor. Carlos, ¿no te parece que en la Argentina la problemática es de otra índole? Porque no solamente aumenta el 1% más rico, sino además se empobrece la clase media, la clase media baja, y que ese problema que Macri potencia, igualmente teníamos una economía que no había crecido los últimos 4 años del último gobierno de Cristina. No es verdad. No es verdad. No es verdad. El año 2015, según esos mismos folletos que te dije, que si querés te los dejo para que los exhibamos, la Argentina, el PBI, según el gobierno de Macri, en el 2015 creció 2.7. En el Carlos, 2015. Con honestidad intelectual. Sí. Siempre. Que nos caracteriza de muchos años de conocernos. Sí, señor. Vos sabés que la Argentina estaba estancada los últimos 4 años. No, si ese año había crecido 2,5, que decía Macri, que dicho sea de paso, Macri podía decirlo para ir a buscar fondos y mejorar, porque tenía doble discurso, internamente decía una cosa, externamente otra. Entonces no tomemos lo que dice Macri como palabra sagrada para una cosa y no para la otra. Pongámonos sinceramente a decir que en los últimos 4 años de Cristina Kirchner, la Argentina estaba estancada económicamente. Macri fue mucho peor. Sí. No se estancó, fue para abajo, estaba estancada. Entonces tenemos un problema que no es el neoliberalismo, hay algo más en la Argentina. Sí, uno de los problemas que hay es el tema de la famosa restricción externa, que la Argentina necesita para poder sostener un proceso de crecimiento productivo, de contar con dólares para financiar esa inversión productiva. Si vos tenés que aumentar la capacidad productiva y tenés que comprar máquinas, tenés que importar máquinas, insumos, etcétera, etcétera. Tenemos que aumentar las importaciones cuando aumentamos nuestro Producto Bruto. Pero sin embargo, vos fijate, y ahora vuelvo, la paradoja, hoy la Argentina tiene un enorme superávit comercial y no es bueno. Obvio. Es malo, porque ese superávit comercial como el gas, cuando se exportaba el gas porque no se usaba. Claro. Exactamente. Entonces lo que necesitamos es un superávit comercial virtuoso, donde la Argentina exporte y en la medida que pueda exporte cada vez con mayor valor agregado. Y cuando importe insumos e importe en la menor proporción posible, porque si no estamos condenados a ser un país de economía primaria. Si vos no creás un adecuado marco de protección y apoyo a lo que es tu producción nacional, te la pasan por arriba, porque el desigual desarrollo nos hace inviables. ¿Y vos ves que este gobierno de Alberto Fernández es una síntesis, es decir, corrige estos problemas del último gobierno kirchnerista, el previo a Macri, y es un equilibrio entre lo que vos llamarías ese capitalismo progresista? Yo formo parte de este oficialismo, creo en él. Aclaro siempre que hoy gobierna la Argentina una coalición, que es una coalición que yo la defino siempre y no dejo de decirlo, como plural, amplia, diversa y plural, que supone que no todos estamos de acuerdo en todo y que tenemos matices y que eso no nos quita el derecho de ser parte de la coalición y que en todo caso el éxito de la coalición dependerá de cómo resuelve esos matices o esas diferencias que pueden existir. Pero siguiendo tu ejemplo chino que te gusta, una cosa son las contradicciones primarias y otras son las secundarias. Así es. Entonces, yo creo que el proceso las contradicciones que tienen dentro de esa coalición son tolerables. Son tolerables, no podrías hacerla con Macri. Así es. Entonces creo que estamos en condiciones de iniciar un camino virtuoso. Ahora Alberto Fernández hace 45 días que asumió. Pero ¿sabes a dónde iba? Carlos, me parece que todavía vos tenés más empatía. No terminaron de encontrar las cosas que hay en los escritorios. Vos tenés más simpatía, me parece, con por lo menos lo que Alberto Fernández representa económicamente, que lo que representaba Kicillof. De hecho, tu partido se llama Partido Solidario. Y la primera ley importante que manda
Es de solidaridad. Es de solidaridad. Sí, me parece que hay una empatía entre tu mirada y la de Alberto Fernández mayor que entre tu mirada y personas que llevaron adelante la economía en el último gobierno kirchnerista. No. Yo podría decirte que sí, es una respuesta fácil, pero no. Yo te quiero decir que Kicillof intervino en la última etapa del gobierno kirchnerista, y en general yo creo que lo que trató de hacer yo lo compartía, puesto en ese escenario, en ese momento y frente a las dificultades que había que enfrentar. Y no veo diferencias de pensamiento entre lo que se está intentando hacer a nivel nación hoy y lo que piensa Kicillof. La verdad, yo por lo menos no veo diferencias importantes. Puede haber diferencias de discurso, y entre de énfasis. Lo que piensa y pensaba Moreno y lo que pensás vos y lo que piensa este gobierno, ¿sí ves diferencias? Sí. Bueno, entonces hay, yo tenía... Cuando yo dije la gestión económica bien, no era solo Kicillof. Pero eso, bueno, está bien. No, además Kicillof tuvo la última mitad. Por eso, pero vos nombraste a Kicillof y por eso yo te contesté. Sí, yo no compartía entonces y discutí entonces muchísimos de esos procedimientos que se intentaron llevar a la práctica, que para mí no eran positivos, eran efectistas, pero en general tenían más efectos negativos que positivos. ¿Crees que en el tema de la deuda el Papa está ayudando activamente? No tengo más información que la que está en los medios, pero yo diría que si yo fuera el Papa ayudaría, porque es argentino y porque además está en la línea de lo que es su pensamiento global. En definitiva, cuando uno lee, yo los leo bastante, los distintos documentos vaticanos de la gestión de Francisco, el tema de la deuda, el tema de las regulaciones, el tema de la distribución del ingreso, el tema de enfocar en los excluidos como prioridad, etcétera, aparece permanentemente y con una fuerza muy grande. Por lo tanto... Sería lógico que así fuera. Sería lógico que así fuera. El hecho de que Kristalina Georgieva venga de un país periférico que pueda compararse con la Argentina, ¿crees que la predispone a un mejor entendimiento de los problemas argentinos? Yo debería decir, vamos a darle un crédito de que sí, porque hasta que por lo menos la veamos actuar. Las declaraciones que le conozco, por ejemplo, en la última conferencia que dio hace pocos días, la semana pasada, puso mucho énfasis en el tema de prestarle atención a los sectores marginados, excluidos, a los vulnerables, dice es el término que usa el fondo, y creo que por primera vez introdujo un concepto que para mí es fundamental. Habló de la necesidad de pensar en progresividad en los impuestos a la riqueza para resolver estos problemas de inequidad creciente que hay en el mundo. Eso sería una novedad valiosa en el discurso del Fondo Monetario. En segundo término, la gestión del fondo con la Argentina es un desastre, pero no solo por culpa de la Argentina, por culpa del fondo. Si yo vengo y asumo de director, y yo quisiera rápido arreglar la situación de Argentina y que no se hable más, porque tengo ahí la mitad de la cartera de crédito del Fondo Monetario en una situación indefendible desde el punto de vista de mi directorio, que son la representación de los 190 países que integran el Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que el Fondo Monetario Internacional, tal vez por no exactamente las mismas razones que nosotros, va a tener también predisposición a buscar un arreglo que dé vuelta a esta página. Ahora, Carlos, fíjate esto, Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario, un papa que de manera metafórica se lo podría definir como peronista, un premio Nobel como Stiglitz, el libro de economía más importante de los últimos 20 años, El Capital del siglo XXI de Piketty. ¿Puede ser que se esté llegando al fin de una época donde en economía lo que estaba de moda es lo que surgió en los años 80 con Reagan y Thatcher, que no quiero simplemente denominar neoliberalismo, sino plantear, más allá del nombre, con sus distintas formas? A ver, yo desde mi visión ideológica digo que el capitalismo, y vuelvo a un tema que tocaste antes, el capitalismo estuvo en competencia
con el llamado campo socialista e invirtió mucho capital en crear el estado de bienestar. Cuando ganó, como buenos capitalistas dijeron es la hora de cobrar, y entonces vino todo el proceso de la desregulación y de la eliminación de todo ese estado de bienestar, que es lo que empiezan Reagan y Thatcher. Creo que eso está efectivamente llegando a su fin. Uno no puede decir si va a llegar a su fin quiere decir que termina el año que viene, pero yo creo que es una etapa... No, en términos de largo plazo históricos. Como términos históricos, pienso que ese capitalismo de mercado descontrolado, financiero, sin regulaciones, que inaugura Reagan y Thatcher, no tiene futuro. No tiene futuro porque la lleva a la humanidad a una situación sin futuro. El cooperativismo surge en Inglaterra en un momento que no sé si podemos encontrar algún punto de comparación. Es una respuesta, al capitalismo, sí. Es una respuesta a la sociedad capitalista. Vos sabés que yo vengo diciendo bastante, incluso tuve oportunidad de hacerlo en Naciones Unidas. En el año 2011, Naciones Unidas hizo un evento, porque el 2012 Naciones Unidas lo proclamó como el Año Internacional de las Cooperativas, hizo un evento de lanzamiento y invitaron a 6 oradores. Y si bien no fue taxativamente así, yo diría, yo fui el único orador de América del Sur que participó de ese evento. Había un europeo, había un africano, había un asiático, había un norteamericano, digamos, 6. Y yo hablé en esa disertación que empecé cuestionando el título que me habían dado. Me habían dado un título que era Lo pequeño es hermoso, que es un libro de Schumacher, un escritor alemán, que valoriza el contenido humano de las pequeñas organizaciones que se pierden en las grandes organizaciones. Y mi discurso empezó diciendo que yo les agradecía, bueno, que me habían invitado, les agradecía el título, pero que no estaba de acuerdo. Que yo decía que el verdadero desafío del cooperativismo era demostrar que se podían conservar los valores de lo pequeño en cualquier escala. Es decir, que la cooperativa no era para las pequeñas cosas, que se podía pensar que la prestación de los grandes servicios que la sociedad necesita pueden estar prestados por organizaciones que responden a los intereses de los usuarios. Y si bien hoy no es el tiempo de esa discusión en la Argentina, cuando yo vuelvo a pensar en los servicios públicos y demás, mi pensamiento, acá es Heller, no lo que piensa el gobierno argentino, y lo digo así para que quede absolutamente claro. Pero yo digo, si los servicios públicos son un derecho, ¿por qué no pensar que la prestación de esos servicios públicos tiene que ser llevado adelante por prestadores que no tienen como objetivo la maximización de la renta, sino la maximización de la calidad del servicio que se da? Bueno, de hecho en el interior hay muchas cooperativas eléctricas. Lógico, por eso ya sé. Y sin esas cooperativas eléctricas, muchas de esas ciudades no hubieran tenido ni luz, ni agua, ni gas, ni telefonía, ni todos los servicios que tuvieron. Porque hoy, probablemente con la tecnología, ya eso no sucedería. A la generación macro de eso parece poco probable hacerlo con una cooperativa. ¿Cómo? ¿No? Que la generación macro, porque esa cooperativa resuelve el problema de la distribución, no sé, no de la generación. El laborismo inglés, país desarrollado, plantea la prestación de los servicios públicos por empresas formadas por usuarios, trabajadores y el Estado. ¿Por qué no pensar que la representación de los usuarios? Es decir, en Estados Unidos eligen al sheriff, lo vota la gente al sheriff. Acá elegimos consejeros escolares por voluntad popular. ¿Por qué no podríamos elegir por voluntad popular un consejo de administración de la empresa que nos da los servicios públicos y que tenga control ciudadano? Un sistema mixto, Así es, un sistema mixto. Ahora, hay grandes cooperativas o con sus diferencias mutuales. Sí. Digo, hoy Credicop es, en términos de banco privado, ¿qué posición está? De los bancos y Nacional es tercero. Tercero. Por ejemplo, Sancor Seguros, sí, claro, es líder absoluto. Número uno en un montón de cosas. OSDE, por ejemplo, en términos de mutuales. Hay muchos ejemplos. Exacto. De que lo pequeño se hizo muy grande. Así es, y que no perdió los principios. Porque
yo hace poco estuve en Sancor Seguros. Hay que ir a Sunchales y ver lo que representa Sancor Seguros y Sancor en general para esa localidad y su entorno en todo su desarrollo productivo, su desarrollo cultural. Que tenía que ver con los inmigrantes, vos también, ¿no? Naciste en Entre Ríos. Yo nací en Entre Ríos. O sea, tiene que ver con en el interior los inmigrantes que en los pueblos... Y venían con cultura cooperativista. Venían con cultura cooperativista. Al mismo tiempo el Estado no llegaba a esos lugares, para el privado no era negocio y construyeron desde la cooperativa algo que a una escala se convirtió en algo muy sustentable. Yo vengo de un pueblito, saquémosle pueblito, se me van a enojar, de un pueblo de la provincia de Entre Ríos, un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos, Villa Domínguez, cuya entidad más importante era el Fondo Comunal, que era la cooperativa, que le recibía la cosecha a los agricultores, lo proveía de todos los insumos y además tenía el almacén de ramos generales. Es decir, era la entidad alrededor de la cual giraba la economía del pueblo. ¿Aquel cooperativismo del siglo XVII, XVIII de Inglaterra puede ser la fase posterior a ese capitalismo progresista? Yo creo que sí, yo creo que en ese mundo que yo imagino, sueño, creo que el cooperativismo o una asociación del Estado con los usuarios, que sería otra forma, un sistema mixto, como Suecia, es el futuro. Países nórdicos. Yo creo que ese es el futuro. Y cuando vos me decís países nórdicos, yo digo, mirá, son los países que tienen no solo menor inequidad, menor inseguridad, son los países donde se vive de verdad mejor. Cuando está demostrado que los países con mejor... Cuando eso de lo pequeño es hermoso. Es hermoso. Claro, uno dice, todos los países nórdicos tienen 5 o 6 millones de habitantes. Claro. ¿Cómo haces un país nórdico en Brasil con 220 millones de habitantes? No, y cuando tenés que salir de la pobreza, el atraso cultural, etcétera. También yo digo siempre, miren muchachos, implosionar un edificio 30 segundos, construir el nuevo en ese lugar 4 años. Carlos, mencioné Brasil. Pablo Guedes, que es lo más parecido a Cavallo... Sí, él mismo lo dijo ahí, claro, se identificaba. Está llevando adelante una política económica que podríamos decir responde a esos parámetros de los años 80. De hecho, él se educó en la podríamos escuela decir de que Chicago. No solo es parecido a Cavallo, sino a Martínez Dios también en muchas de las cosas. Podríamos decir que es probablemente el último gran exponente de una escuela económica que fue la que construyó en los 80. La escuela de Chicago. La escuela de Chicago. ¿Vos crees que su futuro está condicionado porque ideológicamente es un sistema económico equivocado o que puede tener éxito en un país como Brasil? No, yo no creo que pueda tener éxito. Estoy absolutamente convencido que va a terminar como la Argentina de Macri, o la de Cavallo. No hay ejemplos de países en vías de desarrollo que aplicando estos modelos económicos hayan salido adelante. En todo. Y el último mito que se cayó es Chile, ¿no? ¿Por qué no hacemos como Chile? Desapareció del discurso neoliberal. Pero, a ver, vayamos por parte, porque Chile es un ejemplo donde casualmente hubo mejoras económicas concretas y uno podría decir que las dificultades que hoy tiene son de demanda de segunda generación. No. Chile mejoró en los últimos 40 años, no cabe ninguna duda. Mejorar no quiere decir que aumentó la producción o resolvió su problema de balance de pago. Redujo la pobreza a la cuarta parte, gracias a la izquierda, a la concertación. No, hubo avances, pero Chile sigue siendo un país donde no hay acceso a la enseñanza, donde hay grandes problemas con la salud. Que haya habido problemas por resolver no quiere decir que no haya habido avances. Pero es que esa es la teoría de los ajustadores, Jorge. Entonces, recorto todo lo que hay que recortar para que la macroeconomía me dé bien. Y yo te digo, otra vez, es como la medicina. La única economía que sirve es la que hace que la gente viva bien. La otra, la que te da indicadores macroeconómicos satisfactorios, pero sin la gente adentro, no sirve. Carlos, así como vos decías de que vos encontrabas en Sturzenegger una ceguera paradigmática por lo ideológico, espero que vos no caigas en lo mismo. No. Es decir, es cierto que Chile tiene no resuelto estos temas, por ejemplo, de la salud y la educación y los servicios públicos, y que son un problema serio, pero tampoco los tenía antes, mientras que algunas cosas resolvió. Chile, comparado con Argentina, en los últimos 40 años, mejoró respecto de ella misma. Eso es objetivamente cierto. A ver, Chile... No mejoró todo lo que podría, vos podrías decir, pero mejoró. No,
A ver, Chile efectivamente mejoró algunas cuestiones. Hay un tema de complementariedad incluso económica global. Chile produce materias primas determinadas que siguen siendo fuertemente demandantes en el mundo. Tiene una gran producción de cobre, por ejemplo, que sigue siendo un producto primario, pero de fuerte demanda universal. Tiene con Estados Unidos una economía complementaria que Argentina no tiene. Argentina tiene una economía competitiva, es una mala suerte, pero es así. Uno mira hoy, por ejemplo, el acuerdo de China con Estados Unidos, que están negociando, el acuerdo fase 1 del que hablan, y cuando lee la letra chica, dice una de las condiciones que pone Estados Unidos es que China le compre más productos agrícolas a Estados Unidos. Y yo digo, bueno, esto es un problema para nosotros. Un problema para nosotros y para Brasil, porque China no va a comprar más que antes, va a cambiar de proveedor. Y entonces nos traslada un problema. Chile tiene en ese sentido una ventaja desde el punto de vista estructural. Que es tener una economía complementaria y no competitiva. Así es. Carlos, Bolivia logra, con un presidente que no terminó, llegó a tercer año, sí, logra que la inflación sea menos del 2%. ¿Por qué la Argentina no puede resolver el problema de la inflación? Yo le he escuchado a la gente, a Evo y a la gente que estaba con él en el origen, que cuando ellos hicieron cargo del gobierno de Bolivia, la explotación de sus recursos naturales estaba absolutamente en manos extranjeras y el Estado tenía una pequeña participación. Ellos invirtieron el orden. Ellos invirtieron el orden y no se fue nadie. Que vuelve al ejemplo ese de que hay grandes negocios y negocios más chicos, pero que igual pueden seguir siendo negocios y que justifican la inversión. En Bolivia no se retiró ningún inversor, pero el Estado pasó a tener el 80% del beneficio, creo, que producían las empresas gasíferas, petroleras, las que producen la riqueza boliviana. Y una buena distribución de esos recursos sirvió para cambiar drásticamente la situación interna boliviana. Y efectivamente deben haber tenido políticas de precios y demás que evitaron... Hubo 14 años de Evo, 12 años de kirchnerismo. Evo pudo con la inflación y nosotros no. Bolivia no tuvo la convertibilidad, Bolivia no tuvo el default, Bolivia no tuvo... porque hablar de los 12 años del kirchnerismo sin hacer el balance adecuado del punto de partida del kirchnerismo, como mínimo yo creo que es una insuficiencia del análisis. O sea, decís que Evo partió de una situación mejor en Bolivia de que de la que partió Kirchner en el 2003. Sí, claro. Pero además, insisto, con una relación comparativa de que Bolivia tiene un aparato productivo mucho más acotado. El gas es determinante. El gas se le vende a los países limítrofes. Entonces vos tenés al lado una potencia industrial como Brasil que te compra todo el gas que producís. Acordate de la discusión incluso que fue pública, donde Evo en ese léxico que tiene, y yo le pido al compañero Lula que piense... Lula, un obrero que no terminó el colegio primario, logra que Brasil tenga inflación no solamente de un dígito, sino de menos de 5%. Sí. Bolivia es simple, Brasil es más complejo. Hombre, si yo siguiera tu línea de razonamiento, pensaría que el conocimiento, el estudio y demás actúa en contra de los resultados. No creo que sea así. Yo te diría, Lula y Evo genuinamente representaban los intereses de la mayoría de sus respectivos pueblos. ¿Y Néstor Kirchner no? Y Néstor Kirchner sí. ¿Y entonces? Y Néstor Kirchner lo mejoró notablemente. No, pero la inflación estoy planteando. La bajó a la mitad. Néstor Kirchner no bajó la inflación a la mitad. Néstor Kirchner tomó la inflación del 6% y la llevó al 20%. No. El 6% es una mentira. No era ninguna mentira. No, sí, estábamos sentados arriba de un resorte que era la convertibilidad. Estuvimos un montón de años diciendo que el dólar... Un año y medio después, 2005 se va a la baña y era 6%. La discusión era... O sea, ¿vos no crees que Néstor Kirchner aumentó la inflación?
No, si vos me lo vas a poner en la cronología, yo no puedo cuestionar lo que es cronológicamente así. Pero la inflación, a dónde iba? Vos dijiste muy bien, parece valor... contraintuitivo que el conocimiento no produzca resultado, y como yo te lo planteaba con Evo y con Lula. Yo a lo que iba es que hay distintos tipos de inteligencia y que uno puede tener un problema en su inteligencia emocional y ser una persona muy inteligente en otras áreas. Trataba de llevarlo de la psicología a la sociología. Vos, que debe haber pocas personas con la cantidad de años de experiencia tuya en la economía real a través de un banco cooperativo. ¿Crees que hay algún problema en los argentinos, en nuestra cultura, respecto de poca predisposición al ahorro? Yo, por ejemplo, lo que encontraba en Evo y en Lula es que son personas que, al haber nacido en un contexto de muchas limitaciones, eran mucho más prudentes y cuidadosos. ¿Habrá algo en la Argentina que nos predispone a no poder tener disciplina fiscal? Yo creo que a nosotros nos hizo un enorme daño en esa línea de lo que vos planteás, todo el periodo de la convertibilidad, todo el periodo de la dolarización de la economía, de la instalación de una cultura dolarizada de un país que tiene como una de sus grandes dificultades la capacidad de producir dólares, y que no hemos logrado salir de ese esquema a través de todo este tiempo. Por eso te dije hace un rato que yo creía que la dolarización y la indexación eran dos enfermedades. ¿No es una consecuencia la dolarización de que antes de eso habíamos tenido décadas de hiperinflación y no existía la convertibilidad? Pero es que la convertibilidad no resolvió el problema, lo enmascaró. No entra en esa discusión. Digo, ¿hay algo cultural en la Argentina? Vos que estás en contacto directo con la gente que produce, que te toma crédito. ¿Cuándo empieza la inflación en la Argentina? Podríamos decir, en términos altos, en los 70. En los 70. Es decir que en términos históricos podríamos decir que no es un problema histórico de la Argentina, porque hasta los 70 la Argentina vivió sin la inflación. En todo caso tendríamos que discutir qué cosas pasaron a partir de los 70, y te diría que entonces te pondría el golpe militar, te lo pondría Martínez Dios. La inflación fue, nuevamente, son consejos, la inflación fue antes. Pero ahí. Bueno, ahí no, digamos. Hubo en la época de Frondizi alta inflación. Bueno, comparativamente con lo que había. Alta inflación no. 30% por año, 25% por año. Menos. Yo no me acuerdo al exacto, pero creo que menos. No creo que en la época de eso hubo 25 o 30 de inflación. Me parece que no. Me pregunta si esa idea de país rico que tenemos y que responde a la realidad de muchos aspectos, no nos hace más proclives, si vos querés, en determinado momento al desorden económico, porque siempre hay resto para salir. Una tesis. Yo te podría agregar otras tesis. La composición social de la Argentina, con un fuerte componente de clase media aspiracional, porque hoy cuando uno habla de clase media, antes cuando uno decía clase media se refería a un pequeño comerciante o a un profesional o algo por el estilo, pero hoy un trabajador bancario se siente de clase media, e incluso un maestro, más allá de que el sueldo no lo represente, 80% de la Argentina se definía como clase media. Fenómeno, autopercibido, lo que podríamos plantear, lo autopercibido. Fenómeno que no se da en estos otros países. Bueno, y entonces probablemente uno de los problemas que tenemos es que la aspiración de vivir como clase media requiere medidas de redistribución del ingreso de ese sector minoritario que no se han hecho con la intensidad necesaria, y entonces esa clase media genera una demanda que no se puede atender, y eso tiene que ver porque no lo acompaña el sector productivo, y eso termina yendo a parar a los precios. O sea, es más difícil gobernar la Argentina que en otros países. Me parece que sí. Tenemos algunas particularidades. Cuando vos ves hoy a mucha gente de clase media que dice, está todo bien, pero no me banco el 30% de impuesto al turismo o a las compras en el exterior. Y yo le digo, pero escúchame, te bancaste que en los 4 años de Macri hubo una devaluación del 535%. Acá pusieron un impuesto al turismo y a las compras en el exterior, manteniendo el tipo de cambio para importaciones y exportaciones en el valor que estaba, que es parte del proceso de desindexar la economía.
que es parte de que los insumos importados sigan entrando a 63 pesos y que el precio de los productos que van al mercado interno, de la parte que va al mercado interno de lo que se exporta, esté referenciado por ese mismo tipo de cambio de 63 pesos. Carlos, ¿aguanta la sociedad que este año la inflación sea cercana al 40%, el año próximo al 30%, el año siguiente al 20%, y termine Alberto Fernández su primera presidencia con 20%, o es necesario un plan antiinflacionario más drástico? Si yo logro romper la inercia que la dolarización y la indexación se transmite a los precios de la economía, es probable que se pueda ir a un plan antiinflacionario. Si antiinflacionario, porque antiinflacionario termina siendo una mala palabra en la Argentina, porque siempre está vinculado a recesión, a ajuste recesivo. Y yo creo que no debe ser por vía del ajuste recesivo. Bueno, que debe no necesariamente, combatirse. porque, por ejemplo, el plan austral no produjo inicialmente recesión, la convertibilidad no produjo inicialmente recesión, el problema es que después todos produjeron La convertibilidad no produjo recesión porque la cubrían vendiendo las empresas del Estado. Es como el déficit fiscal de Macri vendiendo las empresas eléctricas y contándola como ingreso. A ver, pongámoslo de otra manera. La inflación es un impuesto por el que el Estado recauda alrededor del 3% del Producto Bruto. No. Entonces, si uno deja de tener inflación, tendría que hacer un corte del gasto. La inflación es un mal de la economía, es una enfermedad de la economía, no se la puede considerar como una herramienta. ¿Pero no es una herramienta para los gobiernos? No, vos fijate que los europeos están queriendo tener un poquito de inflación para ver si lo pueden reactivar. Es decir, aceptarían y desearían un poco de inflación con tal de reactivar un poco la economía que está estancada. Europa está estancada. Pero es otra la situación, sí. ¿no? Tasa de interés negativo. Yo digo, no, pero ¿sabés por qué hay tasa de interés negativo? Porque no hay quien tome los créditos. Yo digo, los gobiernos, sí, últimamente, una vez que está instalada la inflación, no utilizan la inflación como una herramienta, los empresarios la utilizan como un objetivo para ver si pueden licuar los sueldos, los sindicalistas como un objetivo para tener protagonismo, y finalmente termina siendo funcional a... Por eso nos estamos olvidando, y tal vez sea un error mío, porque tal vez tendría que haber empezado por ahí. El nuevo gobierno ha planteado la imprescindible necesidad de un acuerdo económico-social, donde todo eso se pacte, donde los actores económicos y sociales de la Argentina acuerden. Lo que sería el Consejo Económico Social, ¿te gusta esa figura, esa institución? Sí, claro, me gusta, pero quiero hacer una referencia. A ver. Esta idea la lanza Cristina Kirchner el día que presenta su libro en la Feria del Libro, con Alberto Fernández delante, donde ella ese día dice que Alberto fue el que le sugirió que escriba el libro, que es bastante antes de que lo proponga como candidato a presidente, pero Alberto estaba sentado allá en primera fila, y cuando habla de la necesidad de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, la llama, evoca el pacto Perón-Helvar como referencia. Si vos vas a la historia, el pacto Perón-Helvar se plasma en 20 leyes que regulan la tasa de interés, los precios, los salarios, es decir, que establecen un paquete de medidas que se acuerdan en ese Consejo Económico y Social y que son el marco de referencia. Y que no termina bien porque se muere Perón. Porque alguno que dice, sí, pero no funcionó. ¿Cómo va a funcionar si se murió Perón y lo reemplazó Isabel, asesorada por López Rega? Carlos, vos naciste un 17 de octubre. Sí. Pero nunca fuiste peronista. No. Yo nací el 17 de octubre del 40, es decir, antes del peronismo. Pero toda tu vida la pasaste con peronismo. Sí, pero nunca fui antiperonista. Eso es verdad, pero ¿por qué nunca fuiste peronista? Porque siempre yo nací en un hogar de izquierda, mis padres, a quienes yo recuerdo y respeto y que me formaron en estos valores que yo sigo manteniendo, eran jóvenes llenos de ideales y soñaban con un mundo igualitario, con un mundo inclusivo. Tuvieron sus dificultades en aquellos años, primeros años del peronismo. Nunca los llevó a... Más, antes del peronismo, mi papá fue preso en el 43 por sus ideas. En revolución que integraba Perón. Claro, el golpe del 43.
y lo llevaron a Paraná. O sea, ¿tu viejo sí era antiperonista? No. ¿No? No, mi viejo era un tipo bárbaro. Bueno, todos diremos pero hay gente bárbara antiperonista. Sí, ¿no? pero no, yo te iba a decir, porque me viene al recuerdo y me emociona un poquito, que la primera imagen que yo tengo de mi papá es entrando a la comisaría de Paraná, en brazos de mi madre, saliendo de una operación que me habían hecho de una hernia, saliendo de haber estado 15 días internado en el hospital, y a mi viejo que lo trae un policía del brazo, y mi mamá me da y mi papá me agarra y me abraza. Esa es la primera imagen, y yo la digo con orgullo. Mi papá estaba preso, pero estaba preso por las ideas, estaba preso por su manera de pensar, no preso por ninguna otra cosa. Es decir, hay situaciones en que uno puede decir, qué sé yo, Mandela estaba orgullosamente preso. O sea que vos llegás al peronismo en realidad por el Frente para la Victoria, por no, Kirchner. yo no sigo, yo hoy no soy peronista. A una alianza, yo tu partido. Fundé un partido que se llama Solidario. Como el de Les Wałęsa. No, el de Les Wałęsa se llama Solidaridad. Sí. Bueno. Pero está dicho, yo te puedo mandar la carta fundacional del Partido Solidario, que dice claramente que está fundado en los principios del cooperativismo y en la convicción de quienes nos sentimos cooperativistas y entendemos que hay que llevar al terreno de la política esas ideas. Ahora, tu alianza con el peronismo es a partir del Frente para la Victoria. Mi alianza Néstor Kirchner, podríamos con el decir. acercamiento. Yo empecé la etapa del kirchnerismo con Néstor Kirchner, mirándolo con expectativa positiva, pero veamos qué hace. Y te diría que me fui convenciendo a medida de las cosas que fue haciendo, y que llegó un momento en que tuve la oportunidad, también casual, y generada por él, que me vio en un programa de televisión a las 8 de la mañana, me llamó por teléfono y me invitó a ir a charlar a la Quinta, porque le dijo que estaba de acuerdo con las cosas que yo había dicho, pero quería discutir algo. algunas. Cuando un peronista clásico hubiese tenido más aprensiones. Seguramente. O probablemente. Pero no, Carlos, no sé yo he tenido... A ver, ¿Cafiero era un peronista clásico? No. Bueno, yo tuve una excelente relación con Antonio Cafiero. Bueno, seguimos después del corte con más preguntas. Cómo no, gracias. Carlos Heller cruzó todas las crisis económicas del último medio siglo y cuando Néstor Kirchner lo convocó, le pidió que le diera charlas económicas a unos chicos que recién estaban agrupándose. Era la Cámpora. Hoy reemplazó a Juan Cabandier en su banca y Máximo Kirchner es su jefe en diputados. Pero él tiene la autoridad de la experiencia. Decime, Carlos, encontré 19 columnas tuyas publicadas en el mes de diciembre, en 4 diarios. En Perfil, en Ámbito Financiero, en Página 12 y en Tiempo Argentino. Sí, señor. Yo que me dedico profesionalmente a esto y que escribo mucho, escribí 8 y 4 reportajes y vos me superás por el 50%. ¿Querés decir que tengo que escribir menos? No, mi pregunta es, ¿a qué obedece esta actitud tan prolífica tuya en este momento, desde el punto de vista de participar en el debate público? Yo creo que a partir creo que he sido una persona coherente. Hay una cantidad de gente que le presta atención a las cosas que yo digo. Me lo dicen en la calle, me lo dicen en un restaurante, lo escucho, lo leo, etcétera, etcétera. Y entonces creo que ayudo al debate, al pensamiento, hablando de las cosas que hablo. A ver, este año cumplís 80 años. Sí, señor. ¿Esa es parte de la receta? O sea, sí. Recibir esa hiperactividad y recibir de los otros esas respuestas. Hace 2 años, cuando cumplí 77, fui a ver a un neurólogo amigo. Me preguntaba qué venía, por qué venía, si tenía algún problema. Le dije, no tengo ninguno. Solo quisiera encontrar la manera de poder darme cuenta a tiempo cuando tengo que irme, para que con los que estoy, con los que me quieren y me valoren más, no digan, che, mira, este tipo se nos convirtió en un problema. Bueno, no voy a hacer mi autoelogio, pero me hizo una serie de test que salieron muy satisfactorios. Y entonces, en la conversación posterior, más o menos él me dijo, mira, las neuronas son como los músculos, se entrenan.
Si vos no vas al gimnasio, tus músculos se ponen flácidos. Si vos dejás de hacer funcionar a las neuronas, se achanchan. Y está demostrado que cuando uno las hace funcionar y además es con felicidad, es la mejor de las ecuaciones. Y yo soy enormemente feliz haciendo lo que hago. Disfruto haciendo lo que hago. Por eso arranco muy temprano todos los días y termino muy tarde, porque me encanta hacer lo que hago, me encanta estar reunido, me encanta estar acá haciendo esta nota. Yo estoy disfrutando esta nota. Carlos, ¿y puede ser que el hecho de que vos estés casado en segundas nupcias con la que era tu secretaria hace más de 30 años y sigue siéndolo, sea otra de las claves? ¿Sigue siendo tu secretaria después de 30 años? 40. 40. Yo te diría que ahí hay varias claves. En el trabajo yo soy el presidente del banco y ella es mi secretaria. Pero en la vida ella tiene su vida y hace las cosas que a ella le gustan y tiene la absoluta libertad de poder hacer las cosas que a ella le gustan. Y eso también me ha permitido a mí no estar sujetado por determinado nivel de exigencia. Es decir, yo creo que nosotros tenemos una relación construida a lo largo de estos 40 años en la que es muy respetuosa recíprocamente de la voluntad, de las inclinaciones y de lo que el otro quiere hacer. Es decir, entonces mi mujer hace una cantidad de actividades cotidianas intensísimas. Te digo, se levanta más temprano que yo. Hoy el despertador en mi casa sonó a las 4:30. A las 4:30. Porque va al gimnasio muy temprano, arranca después. ¿Y cómo vos volviste? Vos fuiste diputado hasta el 2017, volviste ahora en el 2019, ocupando el lugar anterior que tenía Juan Cabandier, un diputado bien más joven, y tenés de jefe de bancada a Máximo Kirchner, también bien joven. ¿Cómo te llevas con esa admiración? Muy bien, no tengo problema. Y yo estoy rodeado de gente mucho más joven que yo, con la que trabajo. Bueno, pero en el caso del kirchnerismo en particular, como hay un salto generacional, estás hablando de personas de menos de 40. Cuando yo empecé aquella relación con Néstor Kirchner de la que hablaba hace un ratito, y cuando empezamos a tener un trato frecuente, él me pidió un día que yo le diera una charla a un conjunto de jóvenes de una agrupación que se estaba formando. Que se llamaba La Cámpora. Que se llamaba La Cámpora. Y yo fui, estaban todos esos muchachos. Guado, El Cuervo, Juan Cabandier, etcétera. Y yo fui a darles una charla por pedido de Néstor Kirchner para darle mi visión. O sea, comenzaste siendo una especie de tutor económico. No me quiero, Lo digo yo. No. Néstor Kirchner me pidió que yo les dé una charla y le dé mi visión de lo que pasaba, de las medidas que hacían falta, etcétera, etcétera, cosa que hice con gran satisfacción. Así que quiero decirte que a todos esos que eran, imagínate que mucho más jóvenes que ahora, los conozco desde hace mucho y tengo una buena relación desde hace mucho. Sí, eran veinteañeros. Claro, y con muchos de ellos hemos compartido banca en la gestión anterior. Tengo una excelente relación con Máximo Kirchner, con quien voy a decir algo que yo no sé, que es muy fácil dialogar. Es muy distinto a la mamá. No me gusta hacer esas comparaciones. Yo entiendo la pregunta. A mí no me resulta difícil dialogar con Cristina. ¿Y la ves distinta a lo que era cuando estaba siendo presidente? Claro, porque tiene enorme claridad de que tiene otro rol. Y creo que está jugando el rol que tiene que jugar muy bien. Y lo define muy bien Alberto Fernández cuando lo chuzan ahí. Dice, primero, ¿cómo puedo desaprovechar el conocimiento, la experiencia y la inteligencia de una persona como Cristina que tenerla de vicepresidenta? Ahora, eso no quiere decir que yo no sea el presidente y que sea el que tome todas las decisiones, pero sería un desperdicio realmente no utilizar todo ese bagaje de conocimiento y experiencias vividas. ¿No ves posibilidad de ningún conflicto allí? A ver, uno a veces lo que ve es lo que desea. Viste que se mezclan las cosas. Yo creo que en el no conflicto allí está centrada una buena porción del esperable por mí y por muchos éxito de esta gestión. Creo que todos los gestos que hemos visto hasta aquí indican que hay conciencia del equilibrio y de los roles que cada uno tiene. Pero también quiero decir una cosa. ¿No sería dramático que en alguna cuestión Alberto y Cristina no coincidan y tengan una diferencia? El valor
es poder encauzar la diferencia y que las diferencias no se conviertan en rupturas. Porque si no caemos en cierto maniqueísmo. Si decís todo que sí, es el Congreso es la escribanía del Ejecutivo. Si cuestionás, sos opositor, estás en disidencia. A mí nunca me asustó debatir, nunca me molestó. Yo digo, tener discrepancias no es el problema es cómo se resuelve la discrepancia. O sea, sos optimista respecto del futuro de la Argentina. Sí. Carlos, ¿hay algo que no te haya preguntado y quieras agregar? Agregaría un concepto. Creo que la sociedad argentina no tiene suficientemente claro la gravedad de la situación que tiene el país. La conjunción de los datos de deuda, déficit fiscal, desempleo, caída del Producto Bruto, destrucción de empresas nacionales, deterioro de los institutos de ciencia y tecnología, castigo a las economías regionales, etcétera, etcétera, deterioro de los sistemas de salud, de educación, etcétera, es de realmente una enorme magnitud y va a exigir un gran esfuerzo y una muy buena gestión, pero habría que pedirle al pueblo argentino, a la ciudadanía, que no se olvide rápidamente del punto de partida, porque el punto de partida es verdaderamente dramático, es grave. La situación de la Argentina que dejó el gobierno de Macri es, como dijo el otro día Guzmán, un desastre. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos.